Es una de las figuras más reconocibles en la historia del rock. Un sombrero de copa emblemático, una melena salvaje que cubre parte de su rostro y una guitarra que resuena con riffs eternos, cada nota latiendo con una intensidad casi visceral. Slash no es solo un músico, es un símbolo de rebeldía, talento y poder. Pero detrás de esa imagen icónica que el mundo idolatra, hay un hombre que libró batallas que pocos podrían soportar. Hoy exploraremos el lado oscuro de la fama de Slash, un viaje que va mucho más allá de los escenarios y los reflectores. El año era 1987. Con el lanzamiento de Appetite for Destruction, Guns N' Roses emergió como una fuerza incontenible en el mundo de la música. El álbum no solo fue un éxito, fue una revolución. Canciones como Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle se convirtieron en himnos atemporales, y en el centro de todo estaba Slash, el dios de la guitarra. Para el público, él era inquebrantable, pero dentro de sí, Slash enfrentaba una guerra silenciosa. La fama llegó como un huracán, trayendo consigo fiestas interminables, drogas en abundancia y un ritmo de vida insostenible. Era la cúspide del rock and roll y también el abismo de su alma. Pero, ¿qué sucede cuando la euforia de los aplausos se convierte en una prisión invisible? Slash ha revelado en entrevistas momentos de profunda vulnerabilidad. Me preguntaba cómo había sobrevivido ciertas noches, confesó. Alcohol, cocaína, heroína. No había límites para los excesos. Admitió que siempre estaba huyendo de algo. ¿Pero de qué? ¿Era el peso de ser un ícono mundial? ¿La presión de mantener su genialidad creativa en un entorno que consumía sus mejores años? ¿O tal vez el vacío que la fama nunca pudo llenar? Durante una gira, un episodio casi le costó la vida. Slash sufrió una sobredosis tan grave que estuvo clínicamente muerto por unos minutos antes de ser reanimado. Para muchos sería una experiencia transformadora, pero en realidad fue solo otro capítulo oscuro en su batalla contra la adicción. Los bastidores de las giras no eran los paraísos de lujo que muchos imaginan. Eran campos de guerra psicológica, donde Slash enfrentaba diariamente a sus demonios internos, muchas veces en soledad. Llevaba la máscara del indestructible, pero por dentro, cada batalla lo dejaba más marcado. Esos momentos de lucha se convirtieron en parte de su leyenda, pero también revelaron a un hombre complejo, en busca de redención. Por más brillantes que fueran sus solos de guitarra, también llevaban las cicatrices de una vida vivida al borde entre el éxito arrollador y la autodestrucción. En 2001, los años de abuso finalmente cobraron su factura. Tras décadas de excesos, Slash recibió un diagnóstico devastador: miocardiopatía dilatada, una rara y grave condición en la que el corazón crece desproporcionadamente y pierde su capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Los médicos fueron directos e implacables en su veredicto. Le quedaban solo 6 semanas de vida. Para cualquiera, esta sentencia sería aterradora. Para Slash, una leyenda viva en la cima de su carrera y aún cargado por el peso de su fama, fue como mirar directamente al abismo. Imagina la realidad de ese momento. El hombre que subía a los escenarios cada noche, reverenciado como uno de los más grandes guitarristas de la historia, ahora enfrentaba la fragilidad de su propia mortalidad. Años de fiestas, drogas y una vida acelerada no lo hicieron inmune. Por el contrario, lo transformaron en un prisionero de su propia leyenda. Aquel que parecía invencible estaba luchando contra el colapso de su propio cuerpo. La noticia obligó a Slash a enfrentar verdades que había evitado durante tanto tiempo. Con el corazón literalmente debilitándose con cada latido, inició una intensa lucha por salvar su vida. Tratamientos médicos agresivos fueron solo parte del proceso. El mayor desafío era abandonar las adicciones que se habían vuelto parte intrínseca de su rutina. Alcohol, drogas, cigarrillos.
todo debía quedar atrás. Pero la abstinencia no fue solo física. Fue un proceso mental y emocional extenuante. Una lucha constante contra los desencadenantes y las tentaciones que lo rodeaban. Slash describió esta etapa como la batalla más difícil de su vida. Cada decisión parecía una elección entre vivir o sucumbir. Tuvo que aprender a reconfigurar su día a día, a vivir sin los escapes que antes parecían aliviar su dolor. Fue como reaprender a vivir, diría más tarde en entrevistas. Pero la presión no solo venía de dentro, también venía de fuera. Los fanáticos, la industria y hasta sus compañeros de banda esperaban que siguiera siendo el Slash de siempre, el rockstar que traía energía explosiva en cada solo de guitarra. Pocos comprendían la gravedad de la transformación que enfrentaba. Mientras tanto, su salud era monitoreada de cerca, y los médicos seguían siendo escépticos sobre su recuperación. Cada examen era un recordatorio de cuán cerca había estado de perderlo todo. Para Slash, sin embargo, ese periodo fue más que una lucha por la supervivencia. Fue un despertar. Comenzó a darse cuenta de que, para permanecer vivo, necesitaba redefinir su relación con la música, con su fama y, sobre todo, consigo mismo. Cambió los excesos por un estilo de vida más equilibrado y encontró fuerza en su pasión por la música, que siempre había sido su verdadero refugio. Este renacimiento no solo fue una victoria personal, sino también una inspiración para muchos. Slash demostró que, incluso cuando el cuerpo está al límite y el espíritu parece quebrado, es posible levantarse, un paso a la vez, con determinación y coraje. Desde ese momento, comenzó a reconstruir su vida, tanto en el escenario como fuera de él, convirtiéndose en una prueba viva de que la resiliencia puede superar incluso los diagnósticos más sombríos. Mientras luchaba por preservar su salud y encontrar equilibrio, Slash también enfrentaba una batalla paralela: la desintegración de Guns N' Roses. La banda que lo consagró como uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock estaba sumida en conflictos internos, y la relación con Axl Rose, ya frágil, se había transformado en una guerra silenciosa. El ambiente de camaradería que una vez los había unido dio lugar a un terreno minado de tensiones, egos y resentimientos. Para Slash, cada ensayo, cada reunión de la banda, era un recordatorio de que el sueño que habían construido juntos se estaba convirtiendo en una pesadilla. Entre 1994 y 1996, la situación llegó a un punto crítico. Slash se veía atrapado entre dos fuerzas destructivas. Por un lado, sus propios vicios que amenazaban su vida, y por otro, la banda que parecía desmoronarse bajo el peso de las peleas y las expectativas aplastantes. El ambiente tóxico de Guns N' Roses ya no era sostenible, y sabía que permanecer allí podría significar sacrificar más que su carrera. Podría costarle su propia cordura. Era como estar en un campo de batalla, pero sin saber de qué lado estaba, confesó años después. En 1996, Slash tomó la decisión que había pospuesto durante mucho tiempo. Abandonó Guns N' Roses, un acto que describió como doloroso, pero necesario. Para él, era como arrancar una parte de sí mismo. La banda había sido su hogar, su propósito y el escenario donde había creado momentos que lo inmortalizaron. Sin embargo, el ambiente de traiciones veladas, control excesivo y expectativas imposibles era insoportable. Partió, cargando no solo el dolor de la separación, sino también los fantasmas que lo seguirían atormentando durante años. Pero la salida de Guns N' Roses no trajo el alivio que Slash esperaba. Por el contrario, reveló una nueva dimensión de soledad y vacío. Sin el ritmo frenético de las giras y el caos de las grabaciones, se enfrentó cara a cara con una realidad cruda. La vida fuera de los reflectores no era menos aterradora. La fama, que antes parecía un escudo contra el mundo,
ahora se convertía en una especie de celda. Yo era un ícono, reflexionó en una ocasión, pero eso solo me hacía sentir más aislado. La soledad se intensificaba en las habitaciones vacías de los hoteles, en los días sin propósito y en las noches donde el silencio era ensordecedor. Incluso con proyectos paralelos, como Slash's Snake Pit, sentía la ausencia de algo más grande, algo que Guns N' Roses había representado en su apogeo. Peor aún, continuaba luchando contra los hábitos autodestructivos que lo seguían como sombras. Los excesos, ahora amplificados por la sensación de pérdida, crearon un ciclo vicioso que parecía imposible de romper. Para Slash, esos años fueron un periodo de transición, pero también de confrontación. Se dio cuenta de que para seguir adelante tendría que reconstruirse desde cero, como músico, como hombre y como alguien que aún tenía mucho que ofrecer al mundo, aunque luchara por creerlo. La salida de Guns N' Roses fue el final de un capítulo crucial, pero también el comienzo de un viaje oscuro y solitario en busca de redención. Tras años de turbulencias e incertidumbres, Slash encontró en Velvet Revolver una nueva llama para encender su pasión por la música y reconstruir su carrera. Formada en 2002, la banda era una verdadera supernova del rock, compuesta por exintegrantes de Guns N' Roses, Duff McKagan y Matt Sorum, además del carismático vocalista Scott Weiland, procedente de Stone Temple Pilots, y el talentoso guitarrista Dave Kushner. Para Slash, Velvet Revolver era más que solo una banda, era una segunda oportunidad, un espacio para canalizar su creatividad, sin las tensiones insoportables que habían marcado los últimos años en Guns N' Roses. Desde el principio, la energía entre los miembros de Velvet Revolver era eléctrica. Tenían un objetivo claro: crear algo nuevo y auténtico, pero que honrara la esencia del rock and roll clásico. El resultado fue el álbum debut, Contraband, que rápidamente obtuvo éxito comercial y crítico. Canciones como Slither y Fall to Pieces dominaron las radios y mostraron al mundo que Slash aún tenía mucho que ofrecer. El riff visceral de Slither y el solo emotivo de Fall to Pieces se convirtieron en emblemáticos, demostrando que el espíritu creativo de Slash estaba más vivo que nunca. Sin embargo, Velvet Revolver no era solo música, también representaba redención. Para Slash y los demás miembros, la banda simbolizaba un nuevo comienzo. Pero esta travesía también trajo sus propios desafíos. El vocalista Scott Weiland, conocido por su presencia magnética en el escenario y su voz singular, cargaba con sus propios demonios, incluyendo luchas constantes contra la adicción. Las tensiones comenzaron a surgir detrás de bastidores, y los conflictos internos amenazaron con desestabilizar el delicado equilibrio de la banda. A pesar de ello, perseveraron y lanzaron un segundo álbum, Libertad, que trajo poderosas canciones como She Builds Quick Machines y The Last Fight. Para Slash, Velvet Revolver fue una mezcla de triunfos y dificultades. Por un lado, estaba nuevamente en el centro de una banda que llenaba arenas y cautivaba multitudes. Por otro, enfrentaba la frustración de ver cómo los problemas personales de los miembros, especialmente de Weiland, interferían en la dinámica del grupo. En 2008, tras años de tensiones crecientes, Weiland dejó la banda, marcando el fin de un capítulo que, aunque breve, fue crucial para la carrera de Slash. Aunque la salida de Weiland cerró el ciclo de Velvet Revolver, el impacto de su relación con la banda resonó durante muchos años. Lamentablemente, los demonios de Weiland lo acompañaron hasta el final de su vida. El 3 de diciembre de 2015, Scott Weiland fue encontrado muerto en un autobús de gira en Minnesota, víctima de una sobredosis accidental que involucraba alcohol, cocaína y metanfetaminas. La noticia sacudió profundamente a Slash
y a los demás miembros de Velvet Revolver, quienes lamentaron públicamente la pérdida de un colega y amigo que, a pesar de sus luchas, poseía un talento innegable y una presencia escénica incomparable. Para Slash, la muerte de Scott fue un sombrío recordatorio de los peligros del estilo de vida que ambos habían vivido intensamente. «Es una tragedia», dijo en una entrevista, reflexionando sobre la fragilidad de la vida en el rock and roll. La pérdida de Weiland añadió un tono melancólico al legado de Velvet Revolver, una banda que representó tanto el apogeo como los desafíos de sus carreras. Incluso con el fin de la banda y la muerte de Scott, Velvet Revolver sigue siendo una parte crucial en la historia de Slash. Fue un periodo de reinvención y aprendizaje, un recordatorio de que incluso en medio del caos, es posible crear arte que resuene profundamente con los fanáticos. Pero también es una historia marcada por la mortalidad, las consecuencias del exceso y la constante lucha por encontrar un equilibrio entre el genio creativo y la autodestrucción. Después de años de altibajos, batallas internas y momentos de autodestrucción, Slash finalmente encontró un camino hacia la sobriedad en 2006. No fue una decisión simple ni repentina. Fue el resultado de un profundo deseo de sobrevivir y de un análisis brutalmente honesto de su vida. Sabía que necesitaba cambiar, o terminaría siendo una más de las muchas tragedias del mundo del rock and roll. Para Slash, la sobriedad no fue solo una elección, fue una revolución personal, un renacer que requirió fuerza, disciplina y coraje. La música se convirtió en su mayor aliada en este proceso de curación. Slash se sumergió completamente en su pasión, usando cada nota como una forma de exorcizar sus demonios. Redescubrió el poder transformador de la guitarra, no solo como instrumento, sino como un canal para expresar sus emociones más profundas. Su regreso al escenario, ahora con una nueva mentalidad, marcó el inicio de una etapa que fue al mismo tiempo catártica y desafiante. Aprendió a tocar y a vivir de nuevo, esta vez sin los excesos que habían definido gran parte de su carrera. Sin embargo, Slash sabía que la fama nunca lo dejaría completamente en paz. Seguía siendo un ícono, una figura casi mitológica en el universo del rock. Las expectativas sobre él eran inmensas y los reflectores siempre estaban listos para capturar cada uno de sus pasos. A pesar de ello, aprendió a manejar la presión de una manera que antes parecía imposible. La reinvención de Slash no solo fue artística, sino también personal. Dejó atrás la imagen del rockstar autodestructivo y abrazó la de un músico resiliente y apasionado, alguien que usó sus experiencias más oscuras como combustible para crear algo más grande. Esta transformación quedó evidente en sus proyectos posteriores. En 2010, Slash lanzó su primer álbum en solitario, Slash, una obra que mostró su versatilidad como músico y su capacidad para colaborar con artistas de diferentes estilos, como Ozzy Osbourne, Fergie y Myles Kennedy. Fue una celebración de su viaje, pero también una declaración de que aún tenía mucho por ofrecer. Las letras de las canciones a menudo reflejaban su lucha interna, con temas como superación, redención y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Aunque estaba en un lugar mejor, Slash nunca olvidó el precio que pagó para llegar allí. Perdió amigos, enfrentó crisis de salud y vio de cerca el impacto devastador de la adicción. Esos recuerdos, aunque dolorosos, se convirtieron en parte de su historia y de su música. Cada cicatriz cuenta una historia, dijo en una entrevista. Y esas historias me ayudaron a crecer, a entender quién soy y qué quiero realmente en la vida. Hoy, Slash es mucho más que el legendario guitarrista de una de las bandas más grandes de la historia. Es un símbolo de resistencia, alguien que ha demostrado que es posible encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.
Su trayectoria sigue inspirando a millones de fanáticos en todo el mundo, no solo por su talento incomparable, sino por su capacidad de superar el caos y transformar el dolor en arte. Slash es un sobreviviente. Ha enfrentado lo peor que la fama y el mundo del rock and roll tienen para ofrecer. Adicciones que consumieron a muchos de sus contemporáneos, enfermedades que amenazaron su vida y la soledad que acompaña a quienes viven bajo los reflectores. Ha recorrido un camino que pocos logran soportar y ha salido del otro lado no solo como un ícono, sino como una prueba viviente de resiliencia. Detrás del sombrero de copa que se ha convertido en su símbolo y de los solos de guitarra que eternamente resuenan en nuestros oídos, existe un hombre marcado por cicatrices, físicas y emocionales, de una vida vivida al límite. Pero es precisamente en esas cicatrices donde reside la fuerza de su historia. Cada una de ellas cuenta un capítulo de su lucha, ya sea contra las adicciones que casi lo derrotaron, las pérdidas que lo afectaron profundamente, o las batallas internas que libró para encontrar un propósito más grande que el simple brillo de la fama. Slash no es solo un guitarrista extraordinario, es un narrador que traduce sus dolores, triunfos y experiencias en acordes que resuenan en las almas de millones de fanáticos en todo el mundo. La historia de Slash es un recordatorio poderoso de que la fama es un arma de doble filo. Puede ser un sueño embriagador, pero también una pesadilla devastadora. Detrás de cada presentación impecable hay un precio que pagar, y Slash lo pagó con creces. Nos muestra que incluso los íconos más grandes, aquellos que parecen indestructibles bajo los reflectores, también cargan luchas ocultas, vulnerabilidades y debilidades humanas. Sin embargo, también nos enseña que, por más oscura que se torne la travesía, siempre hay una salida, una luz que puede guiarnos lejos de la oscuridad. Para Slash, esa luz siempre ha sido la música. Lo ha salvado innumerables veces, siendo tanto su mayor arma como su refugio seguro. La música ha sido el ancla que lo mantuvo firme cuando todo parecía perdido y sigue siendo el canal a través del cual comparte su verdad con el mundo. Cada riff, cada solo, cada acorde que toca lleva un pedazo de su alma, un recordatorio de dónde ha estado y de quién se ha convertido. Hoy, Slash es mucho más que un sobreviviente. Es una leyenda viviente, un símbolo de reinvención y fortaleza, alguien que no solo ha superado los desafíos que la vida le impuso, sino que ha transformado esas experiencias en algo hermoso y eterno. Su música no es solo un legado, es una celebración de la lucha humana y de la capacidad de encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. Sigue inspirando generaciones con su historia y su arte, mostrando que, por más difícil que sea el camino, es posible levantarse, encontrar la luz y dejar un impacto duradero en el mundo.